Me ha pasado no una vez, varias. Estoy haciendo fila en algún hospital, banco, lo que sea, o a lo mejor mientras viajo alguien extraño se sienta a la par, o qué sé yo dónde. Alguien estuvo a mi alcance y sentí la necesidad de compartir mi fe. Sentí el ardiente deseo de hablarle del Señor Jesucristo. Es como si una voz viene y me dice, debes hacerlo, es tu responsabilidad. Y como si yo me resistiera a esa voz. Pues yo no sé si soy el único al que le ha pasado esto, pero pienso que hay otros como yo. Y creo que es bueno que les confiese de forma pública que después de haber fracasado, porque así me siento, siento vergüenza. Porque no lo hice. Me quedé callado con la excusa de no ser impertinente. Cerré mi boca por no ser grosero o no acosar a las personas. Pero sin importar la respuesta que me dé a mí mismo, cuando la oportunidad ya no está en mis manos, no he sentido alivio, me he sentido muy mal y siento que el valor me hizo falta. Lo más turbador sería descubrir días o semanas más tarde que la persona que estuvo a mi alcance y a quien no compartí el Evangelio haya fallecido. Creo que no me ha pasado todavía esa tragedia y no quiero que me pase. Pensar que yo pude haber sido el instrumento que el Espíritu Santo estaba ocupando para salvar esa alma y que yo me quedé callado. Bueno, asumiendo que hay otros que como yo han pasado la misma experiencia y que quisiéramos la próxima oportunidad tener el coraje, tener la preparación y hacerlo bien, creo que la parte que hoy vamos a compartir nos va a ayudar sobremanera. Me ayudó a mí. Esto está en el párrafo que leímos el martes en el libro Afín, en el club de lectura. Mientras yo lo leía, no solo me sentía edificado y animado, sino que pensé, wow, a lo mejor hay otros en la iglesia que como yo pasan ese mismo momento. Y también pensé, creo que esto también es coyuntural, porque el domingo vamos a tener en el campus de Patmos a cerca de 250 personas que nunca antes conocieron al Señor Jesús y si a mis manos llega la oportunidad, no quiero dejar ese momento. Así que creo que todos deberíamos acoger esa porción, estudiarla y pedir que el Señor nos guíe. Pero antes de profundizar en eso, por favor, les ruego me acompañen a orar. Nuestro estudio de hoy lo voy a partir en dos, es decir, un poco del libro Afín y al final vamos a ver sobre el Evangelio de Mateo. Que porque esta vez lo voy a dividir en dos, lo he hecho antes en relación al libro Afín, pero ya dije hoy con mucha mayor razón debido a la muy buena oportunidad que tendríamos el domingo de compartir nuestra fe. Por favor, les suplico si se ponen de pie
Les ruego lo hagan de esa manera un poco más reverente, porque quisiera animarles a que la oración esta vez la hagamos con un poquito de mayor intensidad, pasión. Imagino que no pocos de ustedes han estado orando por las personas que escribimos en el panfletito. Debíamos orar por ellos todos los días y pues ahora nos vamos a sumar como iglesia. Si es la gracia del Señor que una persona reciba al Señor Jesucristo el domingo, bien por esa persona, pero si fuesen más, mejor aún. Y nuestra oración, sabemos, es parte de nuestra preparación. Así que por favor, inclinamos el rostro y oramos. Señor, te agradecemos por el entusiasmo de los que están aquí esta noche, deseosos de estudiar tu palabra y que crezcamos alrededor de ella. Y sé que si tu Espíritu Santo no obra un milagro, ellos habrán perdido su tiempo en venir, porque solo me van a escuchar a mí y yo no tengo forma de ayudarles. Al contrario, soy el más necesitado quizá, y por eso empiezo por suplicarte con humildad que nos instruyas, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos des de la llenura de y que podamos entender el mensaje para nuestro diario vivir. Sobre todo ahora que tenemos el desafío, el privilegio de que el próximo domingo en el campus de Patmos vendrán todas esas personas y quizá no sabemos qué hacer y cómo decir, y mientras leíamos creo que tu Espíritu me estaba guiando, y por eso te ruego que ahora tu Espíritu sea el que les guíe a todos, que esto sea tan edificante que lo podamos poner en práctica en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, con todos los que no han sido alcanzados, y que podamos romper esa atadura que antes nos imposibilitó compartir nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Por favor, pueden tomar su asiento. Para el escritor de ese libro, la palabra en cuestión que nos drena la confianza y nos paraliza es fobia, miedo. Por cierto, y útil, las fobias o los miedos no solo nos roban confianza y nos paralizan en el asunto de compartir nuestra fe. Las fobias y los miedos nos roban la confianza y nos paralizan en cualquier área de la vida. De ahí que la información que vamos a recibir hoy es útil en cualesquiera áreas, pero claro que lo que nos atañe es cuando esa fobia nos roba el privilegio de compartir nuestra fe. Uno de los principios que aprendí, que les animo a que memoricen, es que el miedo o la fobia, voy a llamarle el temor, y el amor a la humanidad son excluyentes entre sí. Por supuesto que lo voy a ampliar, pero lo repito. El temor y el amor a la humanidad son excluyentes entre sí. Puse el signo de no igual en matemática para abreviar escritura, pero insisto, estos dos son excluyentes. Significa que el temor jamás se acercará al amor. Al contrario,
el temor se distanciará y de forma recíproca el amor hará lo mismo con la humanidad. Ahora, este es el principio filosófico, es el marco teórico. El escritor nos da cuando menos 3 aplicaciones que demuestran que estos dos son excluyentes y que nosotros debemos reparar en eso. El primero de los ejemplos, bueno, los voy a poner todos y así va a ser un poco más fácil para todos entenderlos. El primero de esos ejemplos es que el amor se entrega a sí mismo. Voy a abreviar amor y pondré se entrega. Pero como es excluyente del miedo, eso significaría entonces que el miedo es lo opuesto. Y eso significa entonces que el miedo, en lugar de entregarse, se protege. Bien, veamos el ejemplo. Cuando usted quiere compartir su fe, es porque usted siente amor por las personas que están yendo al infierno. Es porque usted siente amor por su compañero de trabajo que su vida va de tumbo en tumbo, o por su prima que la ve sufrir. El amor por esa persona hace que usted se entregue a sí mismo por esa persona y que quiera compartir su fe, pero no sabe cómo hacerlo, pero sí siente el amor. En forma excluyente u opuesta, el miedo no está dispuesto a entregarse y correr el riesgo de que su prima o su compañero de trabajo le rechace o lo ridiculice. El miedo nos dice, no es tu asunto, no te ha pedido tu opinión. Parecerás un entrometido o un fanático religioso. Bien harías en callar y esperar a que suceda algo para que esa persona te pida tu opinión. Pero eso lo hace el miedo, no el amor a las personas. Como otro ejemplo cito, platicando con una pareja de amigos, ella me compartió algo muy íntimo de su grupo familiar, puntualmente con sus hijos, y yo dije en tono respetuoso, ¿me permite dar una opinión? Y ella me respondió, ella no quiso ser grosera, pero fue contundente la lección para mí. Ella me dijo, pero si por eso le estoy contando, porque quiero su opinión. Y descubro que era mi temor, mi afán por protegerme y no parecer indiscreto, entrometido o sabelotodo. Pero ese miedo era para yo protegerme, no para protegerle a ellos. Si el amor por esas personas hubiese predominado, pues yo hubiera estado dispuesto a correrme el riesgo. Y por eso es que son excluyentes. También dice que el amor se mueve hacia los demás, pero en contraste, el miedo nos hace retraernos de los demás. Nos retrae, pondré. De igual forma lo explico. El amor nos hace tomar el teléfono e invitar a alguien para el evento del domingo. Nuestro deseo de que esas personas conozcan del Evangelio. El amor nos empuja a una reunión con el afán de
sacrificarnos un poco, pero que sea a beneficio de otros. Eso hace el amor, pero el miedo nos vuelve huraños, nos vuelve distantes. Y no confunda, yo entiendo muy bien de que hay personas que su personalidad es un tanto introvertida, que prefieren la soledad y que son huraños. Sí, lo entiendo más de lo que ustedes piensan. Pero esa personalidad está protegiéndose a sí misma. Y cuando esa persona descubre que el amor está por encima de su autoprotección, ese ser introvertido, huraño o distante, busca moverse hacia los demás. Y si eso significa estar en una reunión con gente que no conoce ni disfruta, no le importa. ¿Por qué? Porque hay amor. Y tercero, el amor nos hace personas sabias. En contraste, el miedo nos confunde, nos ciega. Ahora citaré la premisa bíblica, que era más importante que el principio filosófico o marco teórico de que el amor y el miedo a la humanidad son excluyentes. Ahora lo digo con la Biblia. Dirán, debió empezar por ahí. Cierto, a lo mejor debía empezar con la base bíblica porque esta es la que tiene el poder. Pero quise llevarles primero por el principio filosófico, estimulando vuestro intelecto. Ahora lo digo. Los dos primeros mandamientos que resumen de hecho la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el principio es de que si nosotros sentimos amor por nuestro prójimo, nos vamos a entregar a ellos. Nos sacrificaremos si ese fuera el punto, aunque no sentiremos un sacrificio. El amor nos va a mover. Y el amor nos terminará haciendo sabios, como bien me dio la lección ella, diciéndome, pero por eso pedí su opinión. Total, no parecí discreto, no parecí sabio, solo parecí pusilánime, timorato, miedoso. Y mi interés era dar una opinión bíblica de ayuda. Pues bien, si nosotros entendemos claramente que la iglesia de Cristo, que la misión suya y mía, que la razón por la cual el Señor Jesucristo nos dio salvación, vida eterna y nos ha hecho parte de esta comunidad, no es buscar favores y conveniencias económicas, sociales, físicas, sino servir a nuestro Dios, amarlo con nuestro corazón y amar al prójimo. Pues entonces el protegernos será egoísmo. Pues entonces el retraernos de la gente grita nuestra falta de amor por el prójimo y nuestro egoísmo, y nos mantendrá confusos. Gritará a nuestro cerebro que nosotros estamos perdidos. Ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que alimenta este rubro? Sabemos que el amor debería alimentarlo nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestro conocimiento de Él. Bien, eso es lo que hoy estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que alimenta esto? ¿Qué es lo que alimenta nuestras fobias o nuestros miedos?
¿Por qué nuestras piernas tiemblan o nuestra boca se cierra cuando se trata de compartir nuestra fe? Neil Anderson es el nombre del escritor, sugiere cuando menos 3 motivos que sintetizan la mayor parte. El primero de esos es letargo espiritual. Ahora, en este punto, si alguien de ustedes me preguntara, me interrumpiera y me dijera, oiga pastor, pero ¿por qué todo esto es importante? Porque el conocimiento nos da poder. Ahora, usted y yo ya sabemos que el miedo es el que nos paraliza para no compartir nuestra fe. Ahora, usted y yo ya sabemos que ese miedo no tiene su origen en la palabra de Dios, sino que ese miedo es producto de nuestro egoísmo, de nuestro afán por autoprotegernos, de retraernos y de ser insolentes a lo que Dios dice. Y al saber eso, usted y yo estamos rompiendo la barrera del miedo. ¿Por qué? Porque debemos renunciar a ella. Nos estamos diciendo, basta ya. No voy a permitir que mis fobias me paralicen. Ahora, ¿qué es lo que alimenta esos miedos? Letargo espiritual. Letargo, el escritor le llama así, y yo creo que muy bien atinado. Les explico. Letargo es ese estado de inamovilidad que algunos seres vivos tienen por naturaleza, como el oso que pasa en letargo en mucho tiempo, y otros seres vivos como este. No se mueven, están dormidos. Él está diciendo que algunos de nosotros tenemos un adormecimiento espiritual. ¿Por qué viene ese adormecimiento? Bueno, entre otras razones, la más importante viene por no esforzarnos a plenitud en cuanto a vivir los valores que profesamos. Si usted y yo no estamos dando todo lo mejor de nosotros para que nuestra fe esté en la misma posición de lo que vivimos, pues entonces nos provoca ese letargo. ¿Por qué lo provoca? Es que nos grita que la gente sabe que no somos un buen ejemplo. Nos alimenta el riesgo de ser rechazados. Estimula la posibilidad de ser ridiculizados o confrontados. ¿Por qué? Porque no vivir a plenitud nuestros valores con nuestras creencias, o nuestra conducta con nuestras creencias, es pecado. Voy a dejar todo el contexto teórico para ponerlo en palabras mucho más sencillas de entender. Si mis compañeros de trabajo saben mis palabrotas, mi sucio vocabulario, porque no he puesto lo mejor de mí para frenar mi boca frente a ellos. Al contrario, me he puesto igual que ellos. Entonces, ellos saben que lo que yo profeso ser no está de acuerdo a mis valores. Y temo que al yo hablarle a mi compañero de escritorio o en el taller, a otro compañero de trabajo o en la universidad, temo que me rechazarán y me confrontarán diciéndome: sos hipócrita.
Ahora me estás hablando de evangelio, pero minutos atrás tu sucio vocabulario era como el mío. Bueno, eso me provoca letargo espiritual. Lo mismo sería en una situación de infidelidad, lo mismo sería en una situación de fornicación, de adulterio, y qué sé yo, 10 ejemplos más. La vida de pecado provoca letargo espiritual. Y sé que algunos de ustedes en este punto con tristeza me interrumpirían y dirían: pastor, exactamente eso es lo que me sucede. Yo hay áreas en mi vida que no he corregido, no estoy orgulloso, me da pena. Y quisiera compartir mi fe, pero no quiero parecer un hipócrita, no quiero ser un pésimo ejemplo y que el Evangelio de Jesucristo quede en ridiculez por culpa de mi vida. Y por eso mejor cierro la boca. Bueno, a ustedes y a mí, 2 o 3 cosas al respecto. La primera: esforcémonos, luchemos con lo mejor de nuestra vida por corregir todo lo que podamos corregir. Hay cosas que sí podemos. Sí deberíamos poder corregir nuestras palabras. Ya no deberíamos poner nuestra boca a la par de la boca de personas que no conocen al Señor Jesucristo. Sí podemos. Solo tendríamos que tomar la decisión y decir: voy a poner lo mejor de mí. Eso es lo mejor. Sin embargo, sin parecer consentidor, sin parecer tolerante, porque la Biblia no es tolerante al pecado, la Biblia habla de buscar la santidad, no de aminorar nuestra responsabilidad. Pero debo creer que hay algunos que están en proceso de santidad y que su cambio no sucede de la noche a la mañana, pero está de forma creciente. Digo, a lo mejor hay alguien que está batallando con una adicción. Cito como ejemplo, a lo mejor hay alguien que está viviendo con quien no es su esposo o su esposa, pero no porque usted quiera ese estilo de vida. Quizá y solo quizá hay asuntos legales que requieren tiempo. 2, 3 meses, tal vez un poquito más, poquito menos, pero si estuviera en sus manos, eso usted lo habría resuelto de inmediato. Y de hecho, usted está en el proceso, está en el camino para honrar a Dios. Voy a repetirlo, no estoy siendo consentidor ni tolerante, la Biblia no lo es. Solo estoy diciendo que Dios conoce su corazón y sabe quiénes están en la lucha por alcanzar la santidad y quiénes se han acomodado a la pecaminosidad, con 10 justificaciones no bíblicas. Bueno, a los que están en ese camino bíblico hacia la santidad, a los que están en el proceso de recuperarse de cualquier adicción, oigan, no sumemos al pecado existente otro pecado igual o peor. ¿Qué significa eso, pastor? La adicción ya es un pecado. Pero resulta que esa adicción
nos tiene engañados, confundidos, y nos dice, usted no puede compartir su fe porque usted es un pecador. Así que usted debe cerrar la boca. Los únicos que deben compartir su fe son los que no tienen errores. Nadie podría. Todos tenemos errores. Que a lo mejor los suyos o los míos se notan más, eso es distinto. Con esto estoy diciendo, hermano, hermana, no se prive de compartir su fe por culpa de no estar haciendo lo mejor. Ya advertí, esforcémonos por hacer lo mejor. Y junto a ese esfuerzo, no sumemos al pecado de no compartir nuestra fe. De hecho, yo estoy convencido que las personas que no comparten su fe no conocen al Señor Jesús. Alguien que conoce al Señor Jesús no puede dejar de compartir su fe. Que el enemigo no nos meta más miedo por medio de mentiras, que de hecho ya voy a las mentiras de Satanás. Pero la segunda razón que alimenta nuestros miedos es la falta de preparación adecuada. Falta de preparación adecuada. Algunos, creo, en este punto dirán, exacto, eso es lo que sucede conmigo. Yo no soy de fácil expresión, yo temo que voy a ser el ridículo si me preguntan cosas de la Biblia porque sé poco o no sé nada. A mí me tiemblan las piernas y otras 10 razones que implican falta de preparación. Bueno, eso también podemos corregirlo. Al respecto, hay 2 o 3 cosas que debemos hacer. Número 1, la mejor de las mejores actividades para prepararnos, para compartir nuestra fe, es la oración. De hecho, todo lo demás carece de sentido sin la oración. Esa es la razón por la que les dimos el panfletito el domingo. Esa es la razón por la que estamos orando por nuestros amigos o familiares inconversos. Esa es la razón por la que minutos atrás les puse de pie y les pedí que oraran conmigo. La oración es la llave que abrirá esa puerta. Así es que usted y yo sí podemos prepararnos. Usted y yo sí podemos esta noche y mañana temprano de nuevo orar por esas personas y decirle, Señor, que quiera compartir, que quiera hablar conmigo. Señor, permite la oportunidad que podamos quedar solos un minuto y yo pueda mostrarle mi fe. Señor, dame palabras. Bien, número 1. Número 2, respecto a la preparación adecuada. Nadie dijo que usted tiene que ser un predicador para compartir su fe. Ese es trabajo de los predicadores. Usted puede hacer lo que el apóstol Pablo hizo cada vez que predicó un sermón evangelístico. ¿Qué? Compartió su vida. Usted abre el libro de los Hechos, la conversión de Saulo, verá que cuando menos 2 o 3 veces él predica exactamente lo mismo, al punto de uno decir, ay, ya me puedo esto, que te bajaron del caballo. ¿Pero por qué lo hace? Porque ese es el mejor sermón para compartir su fe. Compartir nuestra fe no significa meternos a asuntos teológicos. Oigan, llevo 30 años instruyendo la Biblia y estudié en el seminario 5 y les puedo asegurar que un poco más de la mitad de la Biblia no la sé todavía. Usted y yo, cuando hablamos de compartir nuestra fe, no estamos enviados a todos los puntos de vista teológicos. Estamos enviados a compartir, repito, nuestra fe, en decirle, mira,
El Señor está hablando a mi vida. Yo no te puedo explicar si fue en un éxtasis, si fue en una visión. Yo solo puedo explicarte que ahora me siento diferente. Que antes era así, ahora soy así. Y que estoy orando y que siento fortaleza y que mi vida ahora es otra. Eso usted puede hacerlo. Eso es preparación adecuada. Y si quiere sentir un poquito de mayor fortaleza aún, pues escríbalo. Escriba los 2, 3, 4 puntos con los que usted va a compartir su fe. Bien. Eventos como el domingo únicamente nos facilitan esto. ¿Por qué? Bueno, se abre la puerta. Te estoy invitando a una especie de show medieval. Habrán comidas, juegos, es en una especie de parque. Lo vas a disfrutar. ¿Y quién no quiere pasar 2 horas de recreo domingo en la tarde? Pues cuando está ahí habrá tanta gente que comparte el Evangelio, que somos comunes a nuestra fe, que usted tendrá la coyuntura, tendrá la excusa. Es una especie de preparación. De hecho, cuando hagamos la invitación, verán que las 2 horas o quizás 2 horas y media que el evento nos lleva, estará en la cancha, será al aire libre, habrá juegos, muchas sonrisas, bromas y predicación. Habrán tal vez 10 minutos o 5 en el momento en donde vamos a pedir que si alguien quiere abrir su corazón al Señor Jesús, allí es donde usted recordará esto y dirá: yo he estado orando por vos, y le va a poder susurrar a su amigo eso: yo estuve orando que vinieras, y como anhelo en mi corazón que conozcas al Señor Jesucristo y que hagas la oración. Por cierto, quienes se quiten el miedo y felizmente amen a su prójimo y decidan hacerlo el domingo, por favor, no hablen sino hasta que yo diga levante su mano. Esa es la señal. Si usted les está susurrando mientras yo todavía estoy haciendo la invitación, no le va a escuchar a usted ni a mí, será confuso. Es parte de la preparación. Tercero, por escuchar las mentiras de Satanás. Satanás es padre de mentiras. Nos enreda, nos confunde, nos dice cantidad de tonterías, y les voy a decir algunas de las más comunes. Vas a ofender a esa persona. No tenés derecho de obligar a nadie a que acepte tu fe y tus creencias. Te tildarán de fanático o de religiosa. Te rechazarán. ¿Sabe que la mayor parte de las mentiras de Satanás están enfocadas a nuestros miedos? Si usted es una persona insegura y tiene miedo al rechazo, pues Satanás ahí es donde ataca. Como usted no quiere ser rechazado, cierre la boca. Los que no hablan, nadie los rechaza. Pero esos miedos solo gritan que somos personas egoístas y que estamos en las iglesias por pura conveniencia, buscando favores de Dios. Pero no estamos en las iglesias con un corazón para honrar a Dios, porque no lo amamos. Prueba de ello es que no amamos al prójimo. Ahora, miren lo extraño y curioso de esto. Hay personas
que no escatiman riesgos para defender a su equipo favorito de fútbol. No clasificó. Es un desastre. A los que se están sintiendo ofendidos, yo no he dicho de qué liga. Pero usted dice, no, fue el árbitro, fue la liga. Y después de 10 argumentos absurdos, usted dice la conclusión, bueno, ¿y qué les importa? Ese es el equipo de mis amores y punto. Wow, cuánta convicción, cuánto amor. Lo mismo sucede con algunos de ustedes con sus preferencias políticas. La prueba de ello es que se expresan tanto en sus grupos de amigos y a veces hasta en redes sociales que deben ustedes preguntarse en este punto, ¿comparten su fe con la misma pasión con la que comparten su fe en ese partido político? Les aseguro que no. Revisen. Extraño, ¿no? Saben de sobra que el partido político, cualquiera sea, les puede fallar, son humanos y ustedes pueden estar equivocados, pero ustedes igual con pasión lo defienden. ¿Cómo entonces no son capaces de compartir su fe en nuestro Señor Jesucristo? No se entiende. Bueno, hoy sí lo entienden. Es por nuestros miedos y por nuestro egoísmo. Quiera Dios que con esto se sientan un poco más capacitados y más animados a cumplir con nuestra misión y compartir nuestra fe. Llego hasta ahí por cuestión tiempo porque debo correr a Mateo capítulo 4. No lo abran, no voy a tener el tiempo, ya pusieron luz amarilla. Voy rápidamente a darles las tareas de Mateo capítulo 4 del verso 12 en adelante. Atiéndanme, no lo busquen. Mateo capítulo 4 está dividido en 2 párrafos, del 1 al 11, que es lo que estudiamos el domingo anterior, y del 12 hasta el final, que es lo que vamos a estudiar el domingo que viene. Para que ustedes lo vivan de mejor forma el domingo, deben cumplir con las siguientes tareas exaulas. Por supuesto, la primera es compartir nuestra fe, pero las otras es que van a descubrir que al principio del verso 12 están 3 o 4 ciudades, no, 5. Habla sobre Galilea, habla sobre Genezaret o Nazaret. Habla sobre la tierra de Zabulón, sobre la tierra de Neftalí y sobre el mar de Galilea. Y ustedes dirán después de leer esos 2 o 3 versos, wow, no saber qué leí. Pero cuando cumplan esta tarea verán cómo toma sentido. Por favor, poné el mapa. Deben buscar en sus Biblias o en internet un mapa de la época de Palestina. Regularmente dice Palestina en el siglo I, o también dice la tierra de Israel en época del Señor Jesucristo. Van a encontrar esto. Deben tener un mapa permanente ya en sus Biblias de aquí en adelante, porque verán cuán útil nos va a ser. Y deben ubicar detalles como este. Miren, aquí está Galilea. Galilea es frontera. Esta es la tierra de Israel. Al lado izquierdo, el río Jordán. Sí hubo 2 tribus que se quedaron aquí, Manasés y otra, pero no es nuestro asunto por hoy. Israel es esto. Y van a descubrir que Israel en extensión territorial es casi la misma extensión de El Salvador. Casi el mismo tamaño. Dirán ustedes, wow, es sorprendente. ¿Tan chico? Sí, potencia en el mundo.
a pesar de una extensión territorial tan chica. Y potencia en exportación de alimentos también, ¿eh? Eso significa que nosotros aquí podríamos exportar comida, no solo delincuencia. En fin, van a buscar este mar de Galilea, este azulito. Van a descubrir que el mar de Galilea también en extensión territorial es muy parecido al lago de Coatepeque. Coatepeque son 26 kilómetros cuadrados, este es 21. Es el doble del lago de Ilopango. Pero ¿y eso por qué es importante? Por esto, vean ustedes. Este tiene costas a tierra de gentiles y hay mapas que le dan también costas hacia el norte. Eso significa que el mar de Galilea no era un océano, como nosotros concebimos el mar, era más bien un lago. Pero este lago era la fuente de vida para muchas ciudades, como Tiberías, Magdalia, Genezaret, Capernaum, Betsaida y otras más. Y como también tenía hacia este lado, eso significa que era una ciudad fronteriza en donde habían muchos gentiles. Verán cuando lean los primeros versos que les digo, que refiere ciudad de gentiles que vio la luz. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público aquí, en la región de Galilea. Verán que se movió de Nazaret y luego a Capernaum, y que en este tramo o en esa travesía llamó a los primeros 4 discípulos. No curiosamente, sino causalmente, los primeros 4 discípulos, su fuente de trabajo era el mar de Galilea. Estos primeros 4 eran 2 parejas de hermanos. Búsquenlo, esa es la tarea. Busquen un mapa, busquen cuáles son los primeros 4 nombres de los discípulos y el domingo les explico por qué el Señor los convirtió en pescadores de hombres. Ya verán que es una historia más que apasionante. Ahora, además de este mapa, también tengan otro a la mano que es las tribus de Israel. Es el mismo anterior, solo que aquí aparece en la época de los patriarcas, Neftalí, Aser, Efraín, Manasés, Rubén, etc. Cada vez que ustedes se encuentren con un verso como el que leerán en el 4:12, en donde dice, Genezaret se movió a Capernaum y era alrededor de Galilea, pero era en la tierra de Neftalí, de Zabulón, ya no se sentirán perdidos. Dirán, bueno, está hablando de 2 contextos históricos. Está diciendo que Nazaret y Capernaum están dentro de estos departamentos, por llamarles así, Neftalí y Zabulón. Entenderán que estos son fronterizos a los arameos y que por esa razón nuestro Señor, a propósito y con sentido evangelizador, comenzó su ministerio público en Galilea, porque su propósito no era presentar el evangelio de forma excluyente a los judíos, sino también a los gentiles. Y por eso dice que la Galilea multicultural vio la luz, porque vieron la ministración de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso para el domingo. Vamos a orar.